Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 8. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Bueno, hoy comenzamos el programa felicitando la, la participación multitudinaria de las mujeres el sábado. En buen castellano se dice sábado próximo pasado para hacer referencia a este sábado que pasó. Y debo decir que acompañamos la marcha desde la Redoma del Educador hasta la Basílica de Táriba. Mucha participación, saludé muchas personas, estuvimos compartiendo, gente que vino de todos lados, gente incluso del campo, vinieron a acompañar esa marcha. Debo decir que nada más orgulloso que acompañar una marcha de las mujeres del Táchira. De verdad que sí. En la tarde tuve doble jornada. Fui a acompañar también la marcha de los estudiantes desde la iglesia El Santísimo en la Ferrero Tamayo. Fui a acompañar a los estudiantes y en particular también a los que le doy clase en el sector universitario, con una interesante participación mayoritaria, multitudinaria también. Pero tuvo una variante esta marcha, es que pasó por sectores populares, Los Teques, Santa Teresa, Barrio Bolívar, Barrio El Río, y es bien interesante porque las personas salían a aplaudir. Cuando llegamos a Táriba doy testimonio de la gente salió a recibir la marcha, pero la gente lloraba de la emoción cuando aplaudía la marcha de los estudiantes. Los estudiantes entraron posteriormente en la basílica arrodillados pidiendo, por supuesto, por la libertad y el retorno a la democracia. Estuvimos después acompañando eh, en la noche la vigilia y, por supuesto, una jornada extraordinaria de lucha también del movimiento estudiantil que siempre ha estado presente en la historia de los procesos políticos en Venezuela, siempre. Este proceso, por cierto, es al parecer el único que vamos a dar solamente los civiles, sin los militares para liberarnos de la bota de los cubanos en Venezuela. Bueno, pero vamos a empezar nosotros. Este va a ser un día muy importante porque es el día donde coincide la llegada de los mediadores, por así decirlo, de Zapatero, Leonel Fernández y Torrijos, expresidente de Panamá, vienen nuevamente a Venezuela y hoy se espera, por supuesto, la respuesta de la oposición en la mesa democrática de la participación o no del diálogo constituyente para su proceso posterior. Debo indicar con abierta responsabilidad que la MUD ha dicho que no va a asistir a Miraflores y no lo va a hacer porque no va a convalidar un fraude. Y ha convocado entonces una marcha hasta el despacho de Elías Agua a entregar formalmente la negativa a participar en ese proceso. Estamos indicando por demás de qué se trata. Vale decir, los argumentos por los cuales no van a compartir en esta oportunidad este diálogo al que se ha convocado, entre otras cosas porque al venezolano no lo estafan dos veces con el mismo truco. Y la oposición, que en una oportunidad mordió el anzuelo pensando que era la carnaza, como dice el padre Luis Ugalde, no va a volver a caer en ese peine. Entonces, no asiste a la mesa de la unidad y no va a participar del proceso fraudulento de constituyente que está convocando Nicolás Maduro. Eso debemos tenerlo claro. No se va a participar. Yo consigo a veces, porque he compartido
he compartido foros, he compartido tribunas populares con algunos dirigentes de oposición, y hay algunos que todavía muestran alguna posibilidad o albergan alguna posibilidad, y lo han dicho, de que si el proceso electoral es universal, directo y secreto, se debería participar. Y yo quiero responsablemente decirles que nosotros no podemos participar de un proceso que es fraudulento, y por eso me satisface que la Mesa de la Unidad Democrática en esta oportunidad entienda que este proceso no tiene devolución, no tiene regreso. Este es un boleto de ida, mas no de regreso, que la sociedad venezolana tiene. El, el proceso, y esto quiero que le quede claro, porque hay gente que en la oposición se pone a exponer y a explicar el tema constituyente, y entonces empiezan que si el 246, el 346, el 248 y no sé qué cosa, y artículos van y artículos vienen. Aquí lo importante que usted tiene que saber, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad y lo voy a volver a repetir, es que el proceso que se ha convocado para elegir los representantes constituyentistas son elegidos en un método dual, un método mixto. Una parte en elecciones universales, directas y secretas, para que la gente sienta que vota como siempre, y otra conformada por subgrupos manipulados en dos conceptos: el ámbito territorial y el ámbito sectorial. En el ámbito territorial, las comunas, y en el ámbito, perdón, sectorial, trabajadores, mujeres, indígenas, discapacitados, pescadores, milicianos. ¿Cuáles? Del Frente Socialista. Entonces, esos frentes y esos ámbitos territoriales van a elegir con menos votos más constituyentistas. Y en el otro ámbito, que es el primero que les mencioné, donde la gente cree que vota de forma universal, directa y secreta, con más votos va a elegir menos constituyentistas. Ya esto nos pasó en el pasado, se diseñó un sistema de mayorías, y entonces los que obtuvimos más votos tuvimos menos representantes. Y por supuesto, este nuevo método que Maduro presenta, está presentándolo porque él no puede convocar una elección que no sea capaz de ganar, porque el modelo donde estamos no se lo permite, porque no es un modelo democrático. Nosotros estamos en una constitución democrática, pero con un gobierno profundamente autoritario, totalitario y dictatorial. Entonces, no nos confundamos con eso. Se están haciendo foros, y yo creo que lo más importante que hay que indicar es esto que les estoy señalando: una elección dual que no puede permitirse, porque eso es permitirle al voto chavista que tenga más calidad que el voto mío, cuando somos uno y uno. Pero entonces él está eligiendo más constituyentistas que lo que puedo elegir yo, que sumado al resto de los venezolanos somos el 90%, y estaríamos eligiendo, perdón, una representación minoritaria en esa Asamblea Nacional Constituyente. Eso es una de las cosas que quiero que la tengamos bastante clara, para no confundirnos en los propósitos que nos animan a unos y a otros. Ayer en todas las iglesias del país se leyó la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre el tema de la constituyente. Voy a hacer mención de ella porque durante 10 minutos, y entiendo que fue aplaudida la posición de la Conferencia Episcopal en todas las iglesias, en todos los horarios de la misa, cuando se leyó, creo que fue general en todas partes del Táchira y del país. De pie, los venezolanos aplaudieron
la Carta de la Conferencia Episcopal, que se resume de la siguiente manera desde el punto de vista de lo que es la Carta. En el título, y esto que les voy a leer lo quiero contrastar con la posición del ministro de la Defensa. Y usted me dirá a quién le cree. El título de la carta es No reformar la Constitución, sino cumplirla. 1. Atendiendo la grave situación que hoy afecta la vida de los venezolanos y la convivencia en nuestro país, los obispos miembros de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana consideramos necesario y urgente hacer llegar nuestra palabra a todo el pueblo venezolano. 2. Luego de las desacertadas decisiones 156 y 157 del Tribunal Supremo de Justicia, que ha dado origen a las últimas manifestaciones de la población, la reciente iniciativa del presidente de la República de convocar una asamblea constituyente ha sido percibida por la inmensa mayoría de la población como una iniciativa divorciada de las urgentes necesidades del país y como un paso más en el socavamiento del Estado de Derecho previsto en la actual Constitución. 3. Actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica y paz. Todo ello se conseguiría si el gobierno actuara apegado a lo previsto en el texto constitucional vigente y con mayor sensibilidad ante las tantas carencias. Los temas presentados por el presidente de la República para apoyar su propuesta no apuntan a resolver los problemas graves del país que aquejan a los venezolanos, sino simplemente a prolongar la permanencia de su gobierno en el poder. 4. La propuesta presidencial de una asamblea constituyente sectorizada para la reforma de la Constitución es innecesaria y resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo humano e integral y para la paz social, pues el objetivo fundamental de dicha asamblea es constitucionalizar el Estado comunal. Esto equivale a reeditar la reforma constitucional del 2007, planteada también por el Poder Ejecutivo, que fue rechazada por el pueblo en referéndum consultivo de ese mismo año. En definitiva, esa propuesta es querer imponer el plan de la patria, traducido operativa del socialismo del siglo XXI, sistema totalitario, militarista y policial, violento y represor, que ha originado los males que hoy padece nuestro país. 5. La convocatoria a una asamblea manejada en sus bases y en la elección de sus miembros por el gobierno la hace parcial, monocolor y excluyente. Es un nuevo intento en su afán de sustituir a la actual Asamblea Nacional, elegida por una abrumadora mayoría representativa de la soberanía popular, pero además esta iniciativa presidencial es engañosa al dejar en la penumbra muchos aspectos en su diseño y aplicación y daría amplio margen a interpretaciones ambiguas en su reglamentación. 6. No podemos olvidar ni poner de lado la tristeza, el sufrimiento que el régimen ha venido provocando en nuestro pueblo. Además, en el último mes ha hecho alarde de su naturaleza represiva mediante la sofocación de la legítima protesta con excesiva e inhumana violencia generada por los organismos de seguridad del Estado, particularmente por la Guardia Nacional Bolivariana y los grupos armados llamados colectivos, que actúan bajo la mirada protectora de las autoridades. Se agrava la situación al actuar no solo en contra de quienes apoyándose en sus derechos civiles levantan la voz del descontento y reclamo en la calle, sino también en contra de grupos familiares en sus propias residencias, que han sido blanco de lo que parece ya una violencia institucionalizada. Hacemos nuestro el dolor del pueblo venezolano y decimos ya basta de tanta represión.
Ante toda esta lamentable situación, rechazamos la convocatoria a esa asamblea constituyente y exhortamos a la población en general a no resignarse, a levantar su voz de protesta, pero sin caer en el juego de quienes generando violencia quieren conducir al país a escenarios de mayor confrontación con el fin de agravar la situación y mantenerse en el poder. 8. Este es un momento en el cual necesariamente debemos fijar nuestra mirada en el Dios de la vida y la paz. Invitamos a todas nuestras parroquias y comunidades a organizar una jornada de oración por la paz de Venezuela el próximo domingo 21 de mayo, por el cese de la violencia, la represión oficial y por la búsqueda de caminos para el entendimiento y la reconciliación que tanto necesitamos. Es necesario acrecentar la lucha de la palabra de Dios y la oración en cada hogar, en cada institución y en cada comunidad cristiana. Punto 9, acogemos con vivo agradecimiento las palabras del Santo Padre Francisco. No dejan de llegar noticias dramáticas sobre la situación de Venezuela y el agravarse en los enfrentamientos con numerosos muertos, heridos y detenidos, mientras me uno al dolor de las familias de las víctimas, para quienes aseguro oraciones de sufragio diario en este apremiante llamamiento al gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite cualquier ulterior forma de violencia. Sean respetados los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agotando a la población. Encomendamos a la Santísima Virgen María la intención de la paz, la reconciliación y de la democracia en este querido país. 10. Jesús resucitado y María de Coromoto nos bendigan y acompañen en nuestro caminar histórico hacia la reconstrucción del país por los caminos de la paz y de la no violencia. Arzobispo de Cumaná, Obispo de Barinas, Obispo Mario Moronta de San Cristóbal, Obispo de San Felipe, Obispo de Caracas, Obispo de Mérida. Bueno, estamos entonces en presencia de una declaración de los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana que es totalmente clara, clara. Esto es un documento que le deja claro que la razón política que le asiste a la sociedad venezolana es exactamente el fundamento de la Carta de los Obispos cuando está señalando que no se puede ir a una constituyente cuando esta constitución ni siquiera se está cumpliendo. Y fíjense que el clero hace responsable al gobierno de la violencia, habla de los colectivos, de lo que el ministro de la Defensa no quiere escuchar. Bueno, entonces usted ya escuchó la posición de la conferencia episcopal, que por demás es compartida por la mayoría de los venezolanos. Por la mayoría de los venezolanos. Ahora bien, ¿qué sucede ahora? Usted encontró en la conferencia episcopal un documento que establece responsabilidades en el gobierno, establece responsabilidades en el hecho de que la represión es parte de un manejo del gobierno frente a una población que lucha por derechos que han desaparecido, entre otros el derecho al voto, ¿verdad? La semana pasada concluí hablando de que se ha sustituido al fiscal del Ministerio Público Civil en los juicios de los civiles y se han sustituido a los jueces civiles en los juicios de los civiles, vale decir, el juez natural de un civil es el juez civil. El Ministerio Público tiene fiscales civiles. Bueno, la jurisdicción civil
y el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal del Estado en materia civil, han sido sustituidos en el tema de las protestas por el juez militar y la fiscal o el fiscal militar. Han sacado la protesta cívica para a un concepto que maneja el general Padrino López, de que las protestas están en la línea de una subversión e insurrección armada. Entonces, fíjese usted en dónde está el ministro y dónde está la conferencia episcopal. La conferencia episcopal en modo alguno habla de subversión o insurrección armada. Por cierto, la gran mayoría de los muertos son los civiles, con tiros en la cabeza. La conferencia episcopal venezolana habla de los colectivos y el ministro dice que no hay colectivos. El ministro habla del proceso constituyente, lo apoya la Fuerza Armada porque cuenta con el voto universal, directo, secreto y libre. Y en el primer segmento del programa acabo de explicar la engañifa que esto constituye. Entonces, el ministro habla de que hay una línea de subversión en las protestas de insurrección armada. Ahora, ¿por qué lo dice el ministro? Bueno, el ministro lo dice por lo que yo les planteé el viernes anterior. 251 civiles detenidos por el Plan Zamora están siendo presentados ante tribunales militares. ¿Por qué ante tribunales militares? Porque están tratando de encuadrar la actividad de la protesta dentro del Código Orgánico Procesal Penal para poder entregar jurisdicción militar. Y por eso es que entonces el ministro habla de que las protestas están en orden a una insurrección armada. Bueno, para poderle dar calificación de delito militar a los detenidos, sean menores, mayores de edad, el que sea. Ahí es donde está el problema. Al lado de eso, no explica el ministro qué pasó con la destitución de los generales titulares del REDI, de Carabobo y de Cojedes, que fueron destituidos presuntamente por haber enfrentado a los colectivos en el proceso de saqueos en estos estados. Entonces, esto de tratar de imponerse desde la fuerza es lo que hace que se cometan todo este tipo de arbitrariedades. Es pretender eh, hacerse al poder, mantenerse en el poder, no solamente desde una minoría, es hacerse al poder porque no tienes otra manera. Ya la vía democrática a la revolución se le agotó. Esta represión es parte de la defensa de la revolución armada, de su estatus en el gobierno. Eso es exactamente lo que la comunidad internacional está observando y es precisamente por eso que el caso de Venezuela va a ser expuesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Porque en Venezuela se está presentando una circunstancia conforme al cual aquí no va a haber guerra civil porque los civiles están desarmados, los que están armados son los componentes que están en el gobierno. Y están enfrentando a tiros a la población que está protestando. Entonces, este oficialismo se convirtió en una máquina de matar, aun cuando puedan hablar de la paz, aun cuando levanten la constitución que la han violado, aun cuando el presidente Maduro diga que esa constitución hay que protegerla como niña de 15, él mismo fue el que la violó. El gobierno te mata de hambre, el gobierno te mata en el hospital porque no hay insumos de ninguna naturaleza, el gobierno te mata si no hay insumos y medicamentos con los que tú necesariamente tienes que contar para vivir. El gobierno te va asfixiando, el gobierno decide qué vas a comer, cuándo lo vas a comer, el gobierno te tiene totalmente intervenido. Por cierto, se corre
en las redes sociales la especie conforme al cual toda la base de datos del carnet de la patria fue hackeada y fue borrada. De tal manera que si pensaban usar la base de datos del carnet de la patria para soportar el tema constituyente, al parecer eso ya no existe. Eso ya fue eliminado. Entonces, ese crecimiento de la protesta frente a un gobierno que no quiere contarse, que quiere hacer una constituyente fraudulenta, ese gobierno que es una exigua minoría, que ha sido incapaz de cumplir con la constitución actual, que nos quiere llevar a un comunismo, que la gente está clara qué es lo que está pasando. Uno de los problemas que tiene el gobierno es que ya se le acabaron los cuentos, se le acabaron los cuentos. Ese es el mayor problema que tiene el gobierno. Entonces ahora pretende, con estos argumentos militares, defender una posición insostenible, como es esto de pretender creer que con la constituyente se van a resolver los problemas cuando los originó precisamente es el plan de la patria, que quieren constitucionalizarlo para terminar en el comunismo. Eso es lo que no es correcto. Bueno, por eso es que entonces este caso de Venezuela va a ser tocado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque en la comunidad internacional lo están viendo distinto a como se ve en Venezuela. En la comunidad internacional se ve a un gobierno fuertemente militar que está reprimiendo, pero está enfrentando a tiros a la protesta civil, democrática, pacífica y sin armas. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval. Este programa lo consigue también en Facebook, en mi Facebook, Carlos Casanova, si no le da tiempo de escucharlo, o en Twitter, @Carlos Casanoval. Sígame por favor también por esos medios. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos proteja en la marcha de hoy desde la 19 de abril, que va rumbo después de esa hora. Bueno, que tengan un buen día. Gracias.